Muy bien, hermano, pues daros muchas gracias por haber compartido este tiempo de adoración, de alabanza al Señor, por el privilegio también y la responsabilidad que supone acercarme delante de vosotros a la presencia del Señor también para compartir la palabra en la tesitura de ser fiel a ella y con la dificultad y lo delicado que supone hacerlo en iglesia ajena. Aunque todos somos el cuerpo de Cristo, la realidad es que cada iglesia, de una manera diferente, esto se ha avanzado solo cuando he visto que habéis mirado ahí. Como digo, en iglesia ajena, en el sentido de no conocer los pormenores de la vida de la iglesia, que muchas veces hacen que el enfoque del ministerio vaya ajustado a unas ideas concretas porque suponen la vida y el caldo de cultivo de la iglesia, ¿no? En este caso no parto de esto, ni tampoco conozco las sensibilidades de vuestras planteamientos y visión teológica, que formamos parte del mismo grupo contextual de iglesia, pero siempre tenemos matices entre nosotros que nos diferencian, no solo como iglesia. Si yo os planteo el caso de mi propia comunidad, pues en nuestra propia comunidad y aún más, para más INRI, dentro del propio liderazgo, tenemos matices en cuestiones delicadas. Pero nos hemos acostumbrado a vivir en ese multicolor mundo de matices y honrar a Dios en medio muchas veces de la diferencia en la que vivimos, ¿no? Y resulta más difícil todavía ahora entre vosotros cuando llego en el capítulo 13, después de que entiendo que habéis visto los 12 anteriores, con una línea más o menos uniforme o no lo sé, con matices. Entonces yo llego en el penúltimo capítulo de la serie sin saber cómo ha ido lo de antes. Por lo tanto, puedo entrar en un anacronismo de alguna manera, ¿no? Dicho esto, creo que cuando nos acercamos a libros proféticos tocamos sensibilidades, porque el ser humano, iba a decir la palabra morbo, pero no es morbo, es otra cosa. Tiene una sensibilidad especial por el futuro. Y eso no lo apreciamos en ningún lugar de la creación. Ningún animal se preocupa ni siquiera del minuto siguiente. Sin embargo, nosotros como humanos hemos sido creados quizás, o sin quizás, con una sensibilidad ante lo eterno, que evoca nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, nuestra imaginación a qué será el futuro, qué será lo porvenir. Y alimentado por esta necesidad o este sentir humano, esta percepción de eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, pues nuestra sociedad se aprovecha de ello y establece, bueno, ahí os ponía un par de portadas de películas. Algunos diréis, se ha equivocado de cartel. Efectivamente, yo creo que este es el primero del Planeta de los Simios. Ahora está el último, que no sé si es el cuarto, el quinto, el sexto. Está en cine, ¿no? La Guerra de las Galaxias, una serie interminable de precuelas, secuelas, etcétera. Pero la idea es que el ser humano tiene una fijación por el que vendrá. Y en el capítulo este que tenemos por delante en esta mañana, podemos observar esto y os invito a mirarlo desde la perspectiva presente, porque mirar al futuro sin que nos afecte al hoy poco aporta, ¿no? Así que mirar al presente desde el futuro, que para colmo de lo rocambolesco presenta o contempla un autor, en este caso Zacarías, del pasado hace 2500 años. Es decir, un autor que inspirado por Dios mira a un futuro por venir que no tiene fecha y que sin embargo es pertinente para nosotros hoy. Son los milagros de la gracia y la soberanía de Dios a través de la Escritura. Así que vamos a ver este viaje desde el futuro al presente, a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Y como ya llevamos o lleváis 12 capítulos de este libro de Zacarías, estaréis bien ubicados en el contexto histórico en el que está. Solo os dejo esta pequeña transparencia. Es de un autor, no sé si lo puse aquí. Sí, no es mía, es de John Whitcomb. No pronuncio ni conozco, en mi tiempo estudié francés. Que pude actualizar, si por casualidad queréis, lo tengo en PDF y es desde los tiempos del rey David hasta Malaquías, ¿no?
Y es muy bueno porque en un golpe de vista nos ilustra o nos ayuda a identificarnos dónde estamos. ¡Pac! Del tirón. Aquí, cuando ministra Zacarías, estamos en el año 520 a.C., no vamos a entrar mucho en detalle, y están relativamente cercanos los 70 años de cautiverio babilónico. Ese es el contexto un poco hacia grandes rasgos, que ya habéis visto mucho. Desde que vuelven del cautiverio pasan 18 años, la primera deportación, con los primeros que vuelven de la deportación, con Zorobabel, empiezan a edificar, a intentar levantar, las cosas no van bien, es un periodo lleno de dudas, de incertidumbre. Sin embargo, ya los babilónicos han desaparecido de la escena y el reino emergente poderoso, pro-Israel en este caso, aparece en escena, y lo veríais aquí con la línea de los reyes de Persia, ¿vale? Bajo, en este caso, el reinado de Darío I. Es ahí donde Zacarías recibe la visión que vamos a ver desde el capítulo 13, pero que se inicia en el 12, que ya viste. Es necesario que lo veamos desde ahí, porque el inicio de esa profecía es el versículo 1 del capítulo 12, que dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¡Pac, pac! Y ahora todo el contenido, y muchas veces aparece la expresión en aquel día, en aquel día, en aquel día. Es decir, que toda la profecía que incluye el capítulo 12 y el 13 tiene que ver con aquel día. ¿Y cuál es aquel día? Hay diferentes propuestas, pero la propuesta mayoritaria, la que me parece a mí que posiblemente sea la más acertada, es la que os propongo a continuación, después de la lectura de Zacarías 12. Empezaríamos en el 12, aunque nos ocupa el 13, pero creo que deberíamos de arrancar desde el 12:9, aunque sea a modo de contextualización, ¿vale? Dice, en aquel día, como digo, es una expresión que se repite reiteradamente. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y fijaos, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Creo que este es un punto de inflexión. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué ocurre? Y llorarán. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como que se aflige por el primogénito. Es un cataclismo nacional. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadidrón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí, fijaos. Y ahora vuelve. En aquel tiempo, en este contexto, ¿qué ocurre? Habrá un manantial abierto. Hemos visto que lo primero que ha ocurrido es que mirarán al que traspasaron. Ahora, en aquel día, además, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice, y entonces en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare, falsamente, se supone. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá,
Con ella fui herido en casa de mis amigos. Sigue el texto diciendo, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver de mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y fijaos, y meteré en el fuego a la tercera parte, entre comillas, los pobres supervivientes. Meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, pueblo mío. Y él dirá, Jehová mi Dios. Este es el texto para la reflexión en este tiempo. Y quisiera ubicaros en otro cronograma para que nos ubiquemos en cuál es el momento del cumplimiento de esta profecía. Como os digo, mayoritariamente en aquel día, esta referencia al día del Señor tiene que ver con la segunda venida en gloria, ¿vale? Este cronograma forma parte de un cronograma típico de Asamblea de Hermanos. No lo firmaríamos todos los miembros de mi iglesia, ¿vale? No penséis que es el que yo firmaría necesariamente, pero para que nos ubiquemos en cuanto al momento que proféticamente está identificando Zacarías, ¿vale? Justamente después de la gran tribulación, con la venida del Señor Jesucristo en la segunda venida, en el inicio del cumplimiento de la culminación del proyecto de Dios en todas las edades. La cuestión es que el Dios de Zacarías, el Dios del cumplimiento profético en su segunda venida, el Dios de los últimos tiempos, es el Dios del pasado, es el Dios del futuro, es el Dios del presente, es inmutable y funciona siempre igual. Es decir, que lo que Él tenía para entonces y para el futuro es lo que tiene también para nosotros hoy. Por eso os invito a reflexionar en este texto de Zacarías, mirando 3 aspectos del mismo. En primer lugar, uno que vamos a ver a modo de flash, porque ya lo habéis visto la semana pasada, si fue, o la sesión anterior. Una mirada para la reflexión, en la que contemplaremos al Hijo redarguyendo de pecado, ¿vale? Que es en la parte del capítulo 12. Un segundo aspecto que es un manantial para la limpieza, donde contemplamos ya no al Hijo redarguyendo, sino al Espíritu Santo llenando, ¿vale? Y en tercer lugar, una soberanía actuando, que es la última parte desde el versículo 7 al 9, donde contemplamos a un Padre probando a su pueblo. Así que contemplamos aquí a la Trinidad en unidad y en acción por su pueblo. Una mirada para la contrición, una mirada para la reflexión, el Hijo redarguyendo. Y como decíamos en la propia lectura, dice el versículo 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué harán? Llorarán. ¿Cuántas veces miramos a la cruz insensibles, indoloros, inertes? Aquí hay un pueblo que mira a la cruz, mira al crucificado, al traspasado, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nada hay fuera del amor de Dios, manifestado en la cruz del Calvario, que pueda quebrantar los corazones y hacernos llevar a una profunda experiencia de transformación personal. ¿Qué significa esto? Que la auténtica transformación vital es la que surge de la contemplación de la cruz. No valen buenos predicadores, no valen predicadores motivantes, elocuentes, no valen predicaciones emotivas que sepan tocar las fibras sensibles, porque eso dura lo que dura un poco de agua al sol, porque es solo fruto de la emoción. El llamado aquí es que
si hemos de ser cambiados, hemos de ser cambiados por la contemplación de la cruz. Y si tú y yo contemplamos la cruz y de ahí no brota lágrimas, entre comillas, es que no le estamos mirando bien. Porque nadie que contemple la cruz en su dimensión gigantesca sale de la presencia de la cruz como si no hubiera ocurrido nada. Me llama mucho la atención, y es un texto muy significativo para mi vida, este de 2 Corintios 5, 14 y 15. Fijaos, el amor de Cristo nos constriñe. Un verbo un poco raro. No sé si lo usáis en vuestro lenguaje habitual, estoy constreñido. Pues, tiene casi connotaciones raras, ¿verdad? Por poco la palabra se confunde. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Y por qué nos constriñe? Ahora veremos qué significa. Porque nos lleva a un pensamiento. Pensando esto, si uno murió por todos, son las matemáticas del reino, si uno murió por todos, todos murieron. Y eso lleva a una implicación gigantesca. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que es la contemplación del amor de Cristo el que nos constriñe. Y constriñe es una especie de presión que lleva a la acción. Ya no se usan las pastillas de jabón, ahora se usan los dosificadores. Pero si tienes más de 40, 50, seguramente has usado habitualmente jabón. ¿Y qué ocurría cuando lo cogías de niño? ¡Chuf! Salía volando cuando estaba mojado. ¿Qué problema hay? Cuando tú coges una pastilla de jabón mojada, cuanto más la aprietas, más fuerza va a coger su vuelo estratosférico. Eso es constreñir. Apretar algo tanto que hace fluir con potencia una realidad diferente. Y esto es lo que nos dice el texto. El amor de Cristo, una contemplación adecuada de la cruz, del crucificado, ha de producir tal reacción en nosotros que nos lleve a la acción, a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que vivió, que murió y resucitó por nosotros. La contemplación de la cruz, del Cristo crucificado, va a generar entonces cambios profundos y permanentes. Y desde ahí es que nos proyecta el texto al siguiente paso. Una vez mirando a la cruz de esta manera, nos habla el texto y dice, y en aquel tiempo, además, habrá un manantial abierto para la casa de David. Las típicas ilustraciones de los profetas, un manantial abierto. Voy a tomar un poco de agua. Desde que me dieron quimio para un cáncer de tiroides, me afectó las glándulas salivales. Bueno, pues, ¿qué es el manantial? Porque el manantial en el texto que hemos visto es absolutamente determinante para un cambio en varios niveles. ¿Qué es el manantial? Os propongo que posiblemente sea un obrar especial del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel en la segunda venida. ¿Vale? Os propongo. Os propongo en base a, por ejemplo, otros usos del agua como ilustración de lo que es el Espíritu Santo. Dice en Juan 7, 38 y 39 estas palabras. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos poderosos, limpios, refrescantes, ríos de agua viva. Y ahora explica la ilustración. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De tal manera que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el raudal del manantial que emana en el texto, va a ser el que va a imprimir una conciencia, una realidad de lo que significa y de las implicaciones traumáticas del pecado en la existencia del ser humano. Cuadra mucho con el texto de Ezequiel cuando dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y la consecuencia inmediata y natural dice, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras.
Es lo mismo, ¿vale? Es la misma idea. Es decir, que se nos está hablando aquí que se abre un manantial, un fluir vivo, natural y poderoso de la gracia de Dios sobre su pueblo por la obra del Espíritu Santo, que es derramado con poder, trayendo un auténtico avivamiento sobre Israel en la segunda venida de Cristo. Pero no nos podemos quedar ahí. Podemos y debemos traerlo aquí, a nuestro presente, y contemplar cuál es la realidad de la presencia del manantial o no la presencia del manantial del Espíritu Santo en nosotros y en nuestro pueblo. Y os propongo que la realidad del Espíritu Santo hoy es que a veces nos movemos en extremos, que podríamos considerar falsificaciones. No sé si veis una importante diferencia entre estas dos imágenes. Agua a presión. Agua a presión. Pero propongo que esta segunda imagen es una falsificación burda de lo que es el manantial abierto. Vemos ahí una bomba que echa agua a presión. Es un chorro artificial. Es un poder falso. ¿Me seguís? Es un poder ficticio, mediatizado, humanizado. ¿Vale? Es el fruto muchas veces de una manipulación psicosociológica. Es una apariencia a veces sorprendente de poder, pero una realidad en última instancia decepcionante. Un testimonio contradictorio muchas veces que al menos tiende, a no glorificar a Dios, porque aparece como algo manipulado. Y esa quizás es una realidad en algún contexto eclesial del que muchas veces yo digo, a mí que me registren, yo no soy de estos. Pero ¿qué os parece esta otra imagen? No encontramos las mismas características de manipulación que en la anterior, pero no vemos un manantial, vemos un depósito de agua estancada, amarillenta, llena de bichos seguramente, sin vida, sin autenticidad, sin permanencia, sin poder. Y esto creo que identifica a la Iglesia que hemos olvidado al Espíritu Santo. O al menos la realidad del Espíritu Santo como un manantial de vida, de luz y de limpieza. Y aquí sí tiemblo yo un poco más. Aquí estoy tranquilo. Yo no soy de estos, pero tiendo a ser de aquellos. No sé qué es peor. Esto ha de poner de manifiesto la necesaria presencia del Espíritu Santo como manantial en nuestras vidas personales y en nuestras comunidades. Una presencia que es determinante hasta un grado que a veces no tenemos conciencia de ello. Hay un texto que a mí me deja perplejo. En Hechos de los Apóstoles 10, 37 y 39 dice Pedro, haciendo una especie de síntesis del Evangelio en casa de Cornelio, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Vosotros sabéis estas cosas. 2 puntos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿No te suena extraño? Es decir, Jesús de Nazaret no tenía poder antes. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, como consecuencia de haber sido investido o ungido por el Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. Una pregunta. ¿Cuántas sanidades y milagros hizo Jesús antes de pasar por el bautismo? No sé si te la he hecho antes, la pregunta. He intentado contarlas, pero no las puedo contar porque no encuentro ninguna. Jesús empieza a ministrar con milagros y señales una vez que es investido por el Espíritu Santo en algo que yo no entiendo. O sea, Dios impartiendo el Espíritu Santo a su propio Hijo. ¿Esto qué es lo que es?
las zonas incomprensibles del mover de la Trinidad, de un Dios trino. No, Jesús no ha hecho nada hasta que no ha sido investido con el Espíritu Santo y con poder. Fue determinante para su vida y su ministerio. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, en nuestra comunidad? No es extraño el llamado urgente y vehemente del apóstol Pablo cuando dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y sin embargo, muchas veces el estanque de aguas verdes. Es interesante notar el juego que hace el apóstol Pablo aquí con estas ilustraciones para comunicarnos la realidad del obrar del Espíritu Santo. Es una ilustración enriquecedora para la comprensión de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, porque a veces son conceptos muy manidos, muy evangélicos. Necesitamos ser llenos y andar en el Espíritu. Ponle nombre. ¿Qué significa? Pues la ilustración es interesante porque comunica la idea central y fundamental de que implica el control que algo tiene sobre alguien. ¿Me explico? Un hombre lleno de vino, ¿qué pasa? Está bajo el control del alcohol. No es dueño de sus propias acciones. De hecho, es una causa eximente de responsabilidad civil, incluso penal. Estaba borracho, no era consciente. Mató a uno, pero tiene esta ¿cómo se llama? Atenuante. Tiene este atenuante. Cuando la persona está llena de vino, se embrutece, la persona se degrada, la imagen de Dios la pierde sus capacidades mentales, la conciencia de sus actos. En un sentido, podríamos decir que una persona llena de vino se deshumaniza, se animaliza de alguna forma. Sin embargo, la contrapartida es: no os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, quedar, en vez de bajo el control del alcohol, bajo el control absoluto y directivo del Espíritu Santo. ¿Veis la diferencia? Quedar bajo la influencia del Espíritu Santo no es perder mi control. Es justamente todo lo contrario, es ganar el control. Bajo la influencia y el control del Espíritu Santo, nuestras facultades humanas son elevadas, agudizadas, perfeccionadas, porque bajo el control del Espíritu Santo, ¿sabes qué ocurre? Nos volvemos más humanos, según el proyecto de Dios. Más humanos. Nos hacemos más humanos porque nos hacemos más, o somos transformados a la imagen del ser humano perfecto, que es Cristo. Cuando tú y yo somos embriagados por el Espíritu Santo, se manifiesta en ti y en mí el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta? El texto viene diciendo que la consecuencia natural de esto va a ser purificación del pecado y de la inmundicia. Pero esto solamente es a modo de un titular genérico, ¿vale? Purificación del pecado en el sentido genérico de lo que es el pecado y purificación de la inmundicia en el sentido de la impureza ceremonial en la que el pueblo de Israel vivía hasta la segunda venida, ¿vale? Estas dos áreas. Pero a partir de este versículo, del versículo 2 al 6, entra en el detalle de cuáles son las consecuencias o el fruto natural de cuando se abre el manantial. Cuando se abre el manantial, ¿qué ocurre? Hemos leído en el texto, dice: quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Aquí apreciamos una cosa muy interesante. Durante siglos la influencia de los pueblos exteriores al pueblo de Israel le condujeron de una manera reiterada a experiencias y a vivencias de idolatría. Constantemente se entregaban una y otra vez de forma cíclica a los ídolos de las naciones vecinas.
Ahora, el nuevo manantial abierto en aquel día hará desaparecer para siempre la idolatría del pueblo de Israel. Y es muy interesante lo que dice el texto. Dice que aún desaparecerá el nombre de las imágenes. No dice las imágenes, el nombre de las imágenes. Durante siglos las imágenes desaparecieron cíclicamente del pueblo de Israel cuando destruyeron los bares construidos en etc. Pero fue todo un movimiento externo. Destruyeron las imágenes, pero el nombre quedó incrustado en el corazón. No se practicó una idolatría a ídolos de oro, de madera o lo que fuera, pero había una praxis idolátrica dentro porque el nombre permanecía en el corazón de estas personas. Sin embargo, el texto nos dice que en aquel día aún el nombre será borrado del corazón de su pueblo. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, no tengo nada que ver con idolatría. Esto era para ellos. Sin embargo, pienso que la idolatría es una amenaza constante en la relación del hombre con el Dios verdadero. Porque la idolatría acaba sometiéndonos y esclavizándonos a dioses que nos hacen perder la libertad. Y os propongo que el creyente no se libra de este peligro. No estamos vacunados contra la idolatría. Lo que sí que hemos aprendido, y esto es una propuesta para vuestra reflexión y podéis no estar de acuerdo, hemos aprendido a redefinir la idolatría, a convertir en ídolos cosas que no lo parecen. Y ahora os explico. A convertir en ídolos cosas sacrosantas. Por ejemplo, os propongo que convertimos en un ídolo venir a las reuniones. Venir a las reuniones cuando vengo contra viento y marea a una reunión. Por puro esfuerzo de la carne, de mala gana. Estoy idolatrizando la asistencia a las reuniones. O, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si nuestro servicio es un servicio idolátrico. Si cuando sirvo veo que sirvo desde la queja, desde la resignación, desde la desgana, porque no hay nadie más, siempre me dejan solo. ¿Eso es servicio? ¿O eso es idolatría santa? Seguimos extremando. ¿Podemos idolatrar? Lo voy a poner en forma de pregunta. ¿Podemos idolatrar la Biblia y la oración y otras disciplinas espirituales? Pues a veces creo que puede ser así, cuando acercarme a las Escrituras y al tiempo de oración se convierte en un acto de penitencia protestante o evangélica. ¿Me seguís? Idolatro leer la Biblia, ¿por qué? Porque tengo que marcar que hoy estaba. No me ha dicho nada, no me he enterado de nada, no ha cambiado mi vida para nada. Pero mira, mi listado devocional hecho. Idolatría. Incluso, afinando ya en última instancia, ¿podemos idolatrar la voluntad de Dios? Yo creo que tendríamos que replantearnos si eso es así cuando la aceptamos con la resignación fatalista de quien no la puede cambiar. Esto necesita procesarse quizás. O sea, yo digo, yo acepto la voluntad del Señor en mi vida. Qué bien, qué bueno soy. Pero ¿por qué no la puedo cambiar? Si la pudiera cambiar ya se enteraría Dios. ¿Entiendes? Es una especie de resignación fatalista islámica. Si Alá lo quiere, y muchas veces esa es mi reacción ante la soberanía de Dios. Si tú lo quieres. Pero vamos, que yo te enmendaría la plana. Ídolos santos que nos distraen, fíjate lo que te digo, las reuniones, la oración, la lectura, el servicio,
como idolatría, nos distraen de la necesaria e íntima comunión con el Señor. Tenemos que revisarnos en este sentido, creo. Y esto se puede hacer cuando se abre el manantial, este gran manantial que se abre por la iluminación del Espíritu Santo. Dice el texto, como hemos mencionado antes, que además de liberarnos de la idolatría, nos va a preservar de los falsos maestros. Y ahí dedica gran parte del contenido de los versículos que tenemos por delante. Los falsos maestros ya no nacen de la influencia del exterior, de los ídolos de las otras naciones. Aquí los falsos maestros, los falsos profetas nacen de la semilla, de la simiente del propio pueblo, que para ganarse el favor, pues encontramos a lo largo de todo el contenido de las Escrituras profetas que profetizaban lo que no se les había revelado de parte del Señor, sino lo que agradaba al oído de la audiencia. Y se habían convertido en un gremio que decían, somos los hijos de los profetas y estamos formados en las escuelas de los profetas. Pues en aquel día el profetismo profesional falso será erradicado, nos dice el profeta Zacarías. Y hasta tal punto que de una forma muy expresiva y visual nos dice el texto que hemos leído que en el versículo 13, el versículo 4, dice, nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Lo lees así. Yo tengo que reconocer, hago un paréntesis, que cuando aposté por este texto, en las primeras lecturas, yo dije, vamos a ver si le encuentro sentido a esto. Y esta era el manto velloso para mentir, es decir, la ropa profesional. Nunca más se va a esgrimir, yo estoy vestido de profeta, dadme mi sitio. Eso terminará cuando en aquel día se abra el manantial de la revelación del Espíritu Santo, hasta tal punto que dirán algunos, ¿tú eres profeta? Y dice, no, yo no soy profeta, soy labrador. Desde mi juventud he estado trabajando en el campo. Y algunos que no se pueden escapar, porque todavía si no te vistes el manto de profeta, no te pueden identificar. Si dicen, no, yo trabajo en el campo, ¿qué problema había más? Había un uso habitual muchas veces que los profetas en los éxtasis proféticos se acuchillaban el pecho. Dice aquí, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Algunos dicen que te has hecho con tus manos. La idea es que había marcas de heridas, probablemente en el pecho, no importa que sean en las manos. Pero la cuestión es que esto no se lo podían quitar de encima. Tú podías decir, yo no soy profeta, soy labrador. No me he visto de ropa de profeta. Y yo, tienes aquí marcas de los éxtasis proféticos. Dice, no, es que fue herido en casa de mis amigos, hemos tenido discusiones y tal, y hemos acabado en pelea o lo que sea, y somos heridos. En estas heridas autoinfligidas. Esto es una amenaza también para nosotros hoy. Lo fue en el pasado, será abortado por el manantial abierto en el futuro, en la segunda venida, pero sigue siendo una amenaza para nosotros hoy. Nos dice la Escritura que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros que engañarán incluso a los propios escogidos. Y una cosa, lo que comentábamos al principio, es que tengamos ciertas diferencias y discrepancias de principios y de conceptos teológicos de segundo orden que no sean tan importantes, pero no suponen introducción de mentiras perniciosas dentro del cuerpo de Dios. Los falsos profetas y maestros proliferan, escucha, por la fertilidad del campo evangélico. El campo evangélico es un campo muy fértil para la introducción de falsos profetas y falsos maestros. Está regadito y preparado para que proliferen. Y dentro de estas filas del proselitismo protestante se da un caldo de cultivo muy proclive a la introducción de falsas enseñanzas. Basta irte a las redes sociales, a YouTube, y empezar a ver lo que se mueve en el campo evangélico, digamos evangélico así, en un marco muy grande, ¿vale? Y que te quedas pasmado y asustado. Y dices, ¿cómo pueden tragar? ¿Cómo miles y miles siguen ¿Cómo practican esto? Y están bajo el manto de la identidad del cuerpo evangélico, ¿no?
Esto nos enseña que necesitamos formación en la verdad para detectar la mentira. Y nadie mejor que el manantial abierto del Espíritu Santo de verdad para guiarnos a la verdad y para conducirnos en ella. No podemos estudiar todo lo que sale. Si pusiésemos nuestra disposición a estudiar y a profundizar en todo lo raro que sale por ahí, nos faltaría vida. Por lo tanto, la alternativa es, guiados por el Espíritu Santo de verdad, profundizar y estudiar la palabra de Dios para detectar las falsedades. No estudiar las falsedades, es una propuesta. Algunas falsedades sí hay que estudiarlas, ¿no? Porque tienen mucha fuerza y para dar una respuesta adecuada. Así que podemos y debemos afirmarnos de tal forma en la verdad bíblica que lleguemos a percibir la mentira de forma natural. Y en última instancia, la realidad del Espíritu Santo como manantial y su fruto natural es la prevención del espíritu de inmundicia, que ya se había mencionado antes también en el versículo primero. El manantial abierto traerá también limpieza en aquel día de la segunda venida del Señor, sobre todo el sistema religioso de Israel que se había contaminado, ¿vale? Entonces, limpieza ahí, limpieza de la impureza ceremonial que se había instalado en Israel como una institución religiosa. Y Dios está interesado en que cada uno de sus integrantes, de los integrantes de su pueblo, estemos dispuestos a tener esto en cuenta, sobre todo en la vida y en la dinámica de la Iglesia. El Señor desea apartar de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, todo lo que pueda considerarse impureza ceremonial. Pero claro, no tenemos ceremonia que se pueda contaminar. Bueno, a veces distraemos la auténtica espiritualidad en base a religiosidad y superficialidad. Todo lo que es religión, todo lo que es institución, hemos de cuidar que no se nos cuele principios de inmundicia. Y en última instancia, hermanos, el tercero de los puntos, una soberanía actuando, el Padre probando. Hemos visto la necesidad de mirar al Cristo crucificado, de ser bañados o sumergidos en el manantial abierto del Espíritu Santo, y en este último aspecto, la actuación de la soberanía de Dios probando a su pueblo, llevando a cabo la purificación y refinado definitivo de su pueblo en aquel día que dice: los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. 2/3 partes de la población, nos dice el texto, que perecerán, y la que queda, el remanente, será purificado como se purifican el crisol los metales preciosos. Riley dice: el juicio de Dios sobre Israel al regreso de Cristo extirpará a todos ellos, exceptuando una tercera parte, los cuales constituirán el todo Israel que será salvo. Y aquí vemos la soberanía de Dios cubriendo y persiguiendo el objetivo último y supremo que tuvo en el pasado, que tiene en el futuro y que pretende hoy también. Y es la comunión entre un Dios santo y un pueblo santificado, porque no puede ser de otra manera. La comunión, Dios persigue estrechar lazos de intimidad y comunión desde su santidad con un pueblo que esté en proceso de santificación. Y como consecuencia de este actuar de la soberanía de Dios, nos dice que, en el versículo último, yo oiré y diré: pueblo mío. Me resuenan estas palabras a las palabras que brotan desde el cielo, que se escuchan desde el cielo cuando Jesús es bautizado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y os propongo que estas puedan ser palabras similares. Cuando Dios trabaja con su pueblo, cuando Dios obra soberanamente trayendo purificación a su pueblo, después que contempla un pueblo santo al que puede decir: este es mi pueblo. Y cuando Dios nos ve así, el pueblo dice: Jehová es mi Dios. Y ahí me recuerda las palabras de Job después de su periodo brutal de prueba y refinado, que ya intuís. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Es una realidad, una dinámica de comunión totalmente diferente entre un Dios que reconoce en su pueblo y por su santidad o santificación la realidad de quién es. Este es mi pueblo. Y un pueblo que desde esa perspectiva puede contemplar y mirar a Dios y decir, Jehová es mi Dios. Y Dios trabaja hoy y tiene el mismo objetivo en el presente, en el pasado y en el futuro. Él es el soberano de la historia, pero es el soberano de tu historia. Eso marca una gran diferencia. Desde su santidad absoluta, pretende establecer contigo una relación cada vez más íntima, más estrecha, más vital. ¿Y sabe cuál es la herramienta? Fundirte, probarte como al oro. Y este proceso de fundición y probado pasa por gestionar un proceso de permanente purificación. Una purificación que te va a llevar a experiencias de dolor, experiencias de perplejidad, de decir, no entiendo nada de nada. Y pasa el tiempo y dice, sigo sin entender nada de nada. Pero pasa el tiempo y vas viendo que cada vez más entiendes que Jehová es tu Dios. Así que concluimos. En este viaje desde el futuro, somos invitados a volver nuestra mirada al amor del Hijo crucificado, de una manera renovada, hasta que el amor del Señor nos constriñe a no vivir para nosotros mismos, sino para Él. Somos invitados a abrirnos a la obra santificadora del manantial del Espíritu Santo, en una renovación, en la entrega y sujeción diaria a su nombre, andando en el Espíritu y siendo llenos del Espíritu. Y en última instancia, lo que acabamos de ver, confiando en la mano soberana del Padre cuando toque nuestras vidas. Cuando toque nuestras vidas fundiéndonos y probándonos. Y aún en medio del dolor y de la perplejidad, confiar en medio de la incomprensión. Esto es para ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Que así sea y que el Señor añada su bendición.